Romanos capítulo 8, vamos a leer desde los versos 9 hasta el verso 13 y dice así. Dice, sin embargo, ustedes no están en la carne sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Entonces, Padre, danos ojos para ver y un corazón para entender, Señor, tu palabra. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos traiga revelación de lo que aquí está escrito y nos dé la capacidad para ver tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado en esta sección desde el capítulo 6 en adelante hasta aquí, hasta el capítulo 8. En esta parte de esta carta, en la cual Pablo, el autor de la carta a los romanos, nos está hablando específicamente en esta sección de esta parte o de esta etapa en nuestra vida como cristianos que comúnmente conocemos como santificación. Una vez cuando tú y yo pusimos nuestra fe y nuestra confianza en Jesús, nacimos de nuevo, así lo explica la Biblia, nacimos espiritualmente. Pero desde ese momento comenzó un proceso que va a durar toda nuestra vida, que es la santificación. Y en ese proceso varias cosas están sucediendo. Ahora, durante ese proceso o a través de ese proceso, el Espíritu de Dios es el que nos empieza a transformar. Pero también durante ese proceso, tú y yo como creyentes, como personas que ya hemos nacido de nuevo, la Biblia nos dice que colaboramos con Dios. En la salvación, Dios hace la obra. Nosotros nada más ponemos nuestra fe en Él. Pero en la santificación, el Espíritu de Dios hace gran parte, pero también tú y yo colaboramos en obediencia al Espíritu y a su palabra para crecer y ser cambiados y transformados. Entonces Pablo nos ha hablado de eso, de la vida antes de Cristo, la vida después de Cristo. Y la semana pasada hablamos de un componente importante en la vida del cristiano que es cómo pensamos. La mente y las cosas en las cuales fijamos nuestra mente, Pablo nos decía que es un buen indicador de quiénes somos. Una persona que no conoce a Cristo, que no ha nacido de nuevo, pone sus cosas únicamente en las cosas terrenales. Pero una persona que ha creído en Jesús y ha nacido de nuevo, dice que pone su mente y fija su mirada en las cosas de Dios. Entonces hay esa lucha o ese conflicto entre también lo que la carne desea, que es no agradar a Dios, y lo que nuestro espíritu desea, que es agradar a Dios. Ahora, hoy, en los versos 9 al 13, Pablo nos habla de tres cosas que creo que son las tres cosas en las cuales quiero como que enfocarme, que creo que son importantes. Y la primera de ellas está ahí en los versos 9 al 11. Si te fijas bien, a medida que leíamos, hay una palabra como que clave que Pablo repite 3 veces y es la palabra habita. O si usas la Reina Valera, la palabra mora, de morar. Ahora, esa palabra aparece en esos versículos y nos habla de una verdad que a lo mejor sabemos, a lo mejor conocemos bien, a lo mejor no sabíamos o no estamos tan conscientes de lo que eso significa, pero la Biblia nos habla de que desde el momento de nuestro nuevo nacimiento, cuando creímos en Jesús, el Espíritu Santo vino a vivir dentro de nosotros. Hemos sido habitados por el Espíritu de Dios. Y esto tiene que ver con una promesa que Jesús hizo. Jesús le hizo una promesa a sus discípulos, para sus discípulos y para todos los discípulos que iban a venir después de ellos. En Juan 14, 17, no es necesario que vayas ahí, pero cuando Jesús empieza a hablar y a introducirle a sus discípulos la persona del Espíritu Santo, Él lo menciona como el Consolador. Jesús dice que en el verso 17 que Él mora con ustedes y después dice y estará, dice, en ustedes.
Jesús usa dos preposiciones diferentes para hablarnos de dos maneras diferentes que tiene el Espíritu Santo de interactuar con las personas. Primero dice que Él está con ustedes y esa es la primera función o la primera manera en que el Espíritu de Dios interactúa con cada uno de nosotros. Cuando tú y yo no éramos cristianos, el Espíritu Santo estaba con nosotros, estaba al lado de nosotros. De hecho, la palabra con viene de la palabra para, de paralelo, está al lado. Entonces el Espíritu Santo estaba al lado de nosotros, estaba fuera de nosotros, pero al lado, y su propósito básicamente era convencernos de nuestra necesidad de Jesús. La Biblia nos llama y nos pide y nos anima a poder compartir nuestra fe y compartir el Evangelio. Bueno, cuando nosotros estamos haciendo eso, cuando tú estás hablándole de Jesús a una persona, nunca debes de olvidar que también en ese momento, al lado de esa persona, aparte de ti, está el Espíritu de Dios, haciendo y usando esas palabras para que pueda penetrar en la mente y en el corazón y esa persona pueda ver su necesidad de Jesús. El Espíritu Santo está con cada persona, siempre apuntándonos y mostrando la necesidad de Jesús. Pero Jesús habla de algo que iba a ocurrir en el futuro, aquí el futuro de Juan 14:17. Y es la segunda manera en que el Espíritu Santo interactúa con las personas. Y después de estar con ustedes, Jesús dijo, y estará en ustedes. Y esa preposición tiene que ver con estar dentro. Entonces, ¿cuándo pasa el Espíritu Santo de afuera adentro de la vida de una persona? El día en que esa persona toma su decisión y pone su fe y su confianza en Jesús. Cuando esa persona nace de nuevo, como lo pone Jesús, el Espíritu Santo viene a residir dentro de cada cristiano. De hecho, en el mismo capítulo 14 de Juan, verso 23, Jesús habla sobre esto. Dice, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces, el Espíritu Santo viene a vivir dentro del creyente. Ahora, hay algo muy interesante que he pensado mucho esta semana. Si viniste el miércoles un poco hablé de eso en un punto, sobre esta catedral muy famosa que es la Catedral de Colonia en Alemania. Quizás quizás la iglesia más impresionante jamás construida, que es una catedral de estilo gótico. Y básicamente lo impresionante de la Catedral de Colonia es que se tardó 600 años en terminarse. Comenzó su construcción en el 1248 y fue concluida en el 1880, 6 siglos para terminar esa catedral. Es un lugar muy visitado en Alemania y en el mundo y en Europa, y es muy impresionante, una cosa enorme, con 2 torres enormes de construcción, pero 600 años se tardó en su construcción. Y la gente va y la visita y queda impresionada por esa construcción. Ahora, muy interesante, pero Pablo, el apóstol Pablo, cuando él visitó Grecia y estaba hablando con la gente de Atenas, en el capítulo 17 Pablo les dijo a los atenienses que Dios no mora en templos hechos por manos de hombre. Entonces yo leía ese versículo y veía las fotos y los videos de la Catedral de Colonia. Y Dios dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Porque manos de hombre no pueden construir algo que pueda contener o almacenar a Dios. Entonces, pero interesantemente y asombrosamente, Dios sí ha decidido ocupar y hacer residencia en la vida de cada creyente. No está en el edificio de la Catedral de Colonia, que es muy impresionante, pero sí está en cada templo, que es la vida de cada creyente. Entonces, eso nos habla de una verdad que a lo mejor no estamos tan conscientes o no pensamos regularmente, y es que cada cristiano es un templo. Es un templo en el cual el Espíritu de Dios vive y reside. Ahora, pensaba en eso que a veces tú y yo decimos, y entiendo lo que queremos decir, es voy a ir a la iglesia, vamos a la iglesia. Y a veces pensamos que la iglesia es esto, es este edificio, pero en este edificio no es donde Dios habita. Tú y yo somos el templo. Ahora, a veces las personas cuando van a una iglesia, o a veces cuando no la visitan regularmente, a veces llegan con una actitud como de respeto, de recogimiento. O sea, ves esa catedral otra vez y entrarías ahí y tendrías una actitud de recogimiento, de ver algo impresionante, ¿no?
Y dices, aquí seguramente la presencia de Dios está. Pero la verdad del Nuevo Testamento es que Dios no está en ese edificio, Dios está en la vida de cada cristiano. Ahora, eso significa entonces que nosotros debiésemos de vivir con reverencia cada día, porque cada día Dios está dentro de nosotros. No es que nosotros somos Dios como esta idea panteísta, media New Age, no. Dios vive y reside dentro de nosotros. Entonces, no importa dónde andemos, si estamos aquí, o si estamos en la tiendita, o si estamos en el supermercado, o si estamos en la universidad, Dios va con nosotros, porque nosotros somos el templo donde Él vive. Ahora, ¿cómo afectaría eso mi confianza, la modestia? O sea, todas las cosas. A veces como que nos preparamos nada más, me voy a vestir de cierta manera para ir a la iglesia, porque voy a mostrarle respeto a Dios, porque Dios está ahí. No, Dios está igual cuando vas al súper, porque Dios está en ti. Entonces, el mismo respeto y reverencia que Dios se merece cuando nos reunimos es la misma que Él se merece cuando estamos en la tiendita o cuando estamos en la playa. Porque Dios reside y vive dentro de cada cristiano. Ahora, eso es muy importante. O sea, el Espíritu de Dios no viene a visitarnos, viene a hacer su morada dentro de nosotros, a vivir, a establecerse. Él nos está pidiendo, dame chancecita de entrar. Él nos compró. Fíjate lo que Pablo le escribió a los Corintios. 1 Corintios 6, 19 al 20. Dice, ¿o no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Generalmente pensamos que Dios solo habita en nuestro corazón y como que usamos esta frase, es que Dios conoce mi corazón. Sí, sí lo conoce, pero también a Dios le importa nuestro cuerpo. Es un templo donde su espíritu vive y reside. Y de hecho, una de las implicaciones que Él venga a residir en nosotros es que nosotros perdemos todo derecho sobre nuestra vida. Porque aquí dice claramente que dice que ustedes no se pertenecen a sí mismos, ya más. Entonces es una bendición que Dios viva dentro de nosotros, pero también eso es una rendición. Es una rendición a Dios. Yo renuncio a todo derecho sobre mi cuerpo. Ahora eso, derecho sobre tu cuerpo, eso está muy de moda hoy. Yo tengo derecho sobre mi cuerpo. No, cuando tú eres cristiano perdemos todo derecho hasta de nuestro cuerpo. Todo nuestro ser le pertenece a Dios. Absolutamente todo. Entonces, el que Él habite dentro de nosotros es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Le pertenecemos a Él. Y esta verdad, esta promesa que Jesús le dijo a sus discípulos, va a venir y va a estar en ustedes, es algo que ocurre desde el día número 1 de tu conversión. Esto no es como que échale ganas y a ver si de repente el Espíritu Santo quiere venir dentro de ti. No, desde el día de tu fe en Cristo, cuando creíste en Él y te arrepentiste de tu pecado, de tu incredulidad, desde ese día el Espíritu de Dios vino a vivir dentro de ti. Es algo asombroso, es una verdad impresionante. Ahora, el Espíritu Santo también es un sello, porque fíjate lo que Pablo dice al final o la última parte del verso 9. Dice, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Entonces, la presencia del Espíritu Santo es este sello, es una evidencia de que somos de Cristo y que no somos incrédulos, que hemos venido a la fe. Ahora viene la época de la escuela. Yo sé que los muchachos que son alumnos están muy contentos porque van a regresar al colegio. Entonces, los papás sí están muy contentos. Pero típico que te piden como que poner un sellito en las cosas, en la regla, lo que sea, para que no se confundan y para que cada quien sepa quién es dueño de esa regla, ¿no? Entonces hay un sello que dice un nombre y que está vinculado a una persona. Bueno, en nuestra vida también tenemos un sello.
Y la Biblia dice que ese sello es la presencia del Espíritu Santo. Y eso significa que nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece a Dios. Es un sello muy evidente. Entonces, mi vida ya no le pertenece a Satanás, no le pertenece y no nos pertenece a nosotros. Entonces, somos su propiedad. Y esa es la razón por la cual, o esa es una evidencia que dice que tú eres de Él, que tú eres de Cristo. Somos de Él. Fíjate lo que Pablo le escribió a los Gálatas, Gálatas capítulo 4, verso 6. Y porque ustedes, o sea, da la razón, y porque ustedes son hijos de Dios, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. La precisa razón de que somos sus hijos está conectada a la verdad de que el Espíritu Santo vive en nuestra vida, que hemos sido habitados por Él. El no tener al Espíritu Santo en nuestra vida es un indicador de que no le pertenecemos a Cristo. Pero si le pertenecemos a Cristo y si tú has puesto tu fe y tu confianza en Él, eso significa que con eso el Espíritu Santo vive en tu vida. Que no estás solo, que el Espíritu de Dios está en ti. Ahora, si te fijas en el texto, también Pablo dice algo que medio mencioné rápido el domingo pasado. En el verso 9 habla del Espíritu de Dios y al final del verso 9 habla del Espíritu de Cristo. Son lo mismo, son las dos mismas personas, no es tan así. Esto es, pudiésemos llamarlo como una equivalencia. El Espíritu de Dios aquí equivale al Espíritu de Cristo, pero no son la misma persona, no están hablando de lo mismo. Aquí Pablo no está diciendo que el Padre, por ejemplo, es la misma persona o es Jesús. Tampoco está diciendo que Jesús es el Espíritu Santo. O sea, la Trinidad está compuesta es un solo Dios que está compuesta por tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el Padre no es Jesús y Jesús no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre, pero cada uno de ellos son Dios y son una sola persona. Ahora, son personas distintas, pero esta es la verdad sobre Dios, son inseparables. Entonces, donde está uno, también están los otros. Donde está uno, están los otros. Y mira lo que Jesús dijo, te lo voy a volver a leer. Juan 14, 23. Dice, y vendremos a Él. Vendremos, está hablando en plural. Vendremos a Él. Dice, y haremos, plural, dice, con Él morada. Entonces, cuando la Biblia y cuando Pablo está hablando aquí del Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, está hablando del Espíritu Santo y de Cristo, está hablando de que básicamente son inseparables. Que tener a uno es tenerlos a todos. Es tenerlos a todos. Ahora, su presencia, la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida, genera dos cosas o tiene dos beneficios. En el verso 10 habla de que tenemos una vida resucitada. Fíjate el verso 10. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Entonces, el que el Espíritu de Dios esté dentro de nosotros significa que estamos vivos espiritualmente. Es su Espíritu el que nos dio vida, el que nos regeneró, el que nos abrió nuestros ojos y nos transformó. Sí, nuestro cuerpo humano, nuestra naturaleza humana sigue siendo caída y sigue estando bajo los efectos del pecado, pero nuestro espíritu vivió y eso lo produjo el Espíritu de Dios. Él nos dio vida. Nos dio vida ahora, nos dio vida aquí en esta tierra. Nuestros ojos fueron abiertos a la verdad de Dios, cosas que antes no entendíamos, ahora las entendemos. Cosas que antes no nos interesaban, ahora nos interesan porque Dios nos trajo vida por medio de su Espíritu. Pero todavía estamos en este cuerpo humano caído. Pero hay un día donde también el Espíritu Santo va a hacer otra cosa y está en el verso 11. Dice, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Un día el mismo Espíritu de Dios va a resucitar a nuestros cuerpos para la eternidad. Puedes leer para estudiar un poco más sobre el tema 1 Corintios 6 y 1 Corintios 15.
Pero básicamente la idea es esta. Si Cristo no viene antes por su iglesia, un día vamos a morir físicamente. Nuestro cuerpo va a volver a la tierra. Pero la Biblia nos promete que un día, cuando Cristo venga, los que estén muertos van a resucitar. O sea, los cuerpos físicos van a resucitar. Va a haber una resurrección corporal. Pero el Espíritu no va a resucitar nuestros viejos cuerpos de la misma manera como la tenemos ahora. Pero va a haber una resurrección donde Dios nos va a dar el cuerpo que tenemos, pero glorificado, ya sin la presencia del pecado, sin la presencia ni los efectos de la antigua naturaleza de nuestro padre Adán. Y eso te habla de que Dios no solamente piensa en nuestra alma y en nuestro espíritu, también en nuestro cuerpo. En la eternidad no vamos a ser espíritus flotando en las nubes, vamos a tener un cuerpo humano glorificado. Entonces, eso es algo que el Espíritu de Dios también va a hacer. Entonces, resumiendo, ahora nos ha dado vida espiritualmente, pero un día, en la eternidad, el Espíritu también le va a volver a dar una nueva vida a nuestro antiguo cuerpo y nos va a dar un cuerpo glorificado. Ya no más afectado por el pecado, por la enfermedad, por nada de esas cosas. Y vamos a vivir eternamente con Cristo. Ahora, habiendo dicho todo lo anterior, si te fijas, la primera palabra del verso 12 dice así que. Eso significa que en base a lo que está antes hay ciertas responsabilidades o ciertas cosas que debemos de reaccionar. Dice, así que hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne. Entonces, debido a que el Espíritu de Dios vive en nosotros, ahora hay dos cosas de las cuales tú y yo somos responsables. Y nos toca cooperar. O sea, nos toca participar en este proceso. ¿Y cuál es la primera cosa que tenemos que tener claro? Pablo dice, somos deudores. Somos deudores. Ahora, generalmente nos gusta mucho hablar de los beneficios, de los privilegios que tenemos, pero no nos gusta hablar mucho de las responsabilidades que tenemos. Somos muy buenos para exigir nuestros derechos, pero somos reacios a ver nuestras obligaciones. Y aquí Pablo nos habla de que como cristianos somos deudores. A lo mejor no escuchamos muchos sermones de cristianos somos deudores, pero es una verdad que está aquí. Entonces, ¿qué quiere decir deudor? Bueno, la palabra que Pablo usa aquí en el verso 12, cuando dice somos deudores, es la misma palabra que él usó en Romanos 1:14. Yo te lo leo, Romanos 1:14. Dice, tengo obligación para griegos, bárbaros, sabios e ignorantes. Esa palabra obligación es la misma palabra deudor. Entonces lo que Pablo está diciendo es que está hablando de alguien que está bajo una obligación. Bajo una obligación. En Romanos 1, Pablo está diciendo, yo estoy bajo la obligación de compartir el Evangelio. No me puedo quedar con esto. Tengo que hablarle a todos. A todos tengo que hablarles del Evangelio de Jesucristo. Estoy bajo esa obligación. Soy un deudor. Y es lo mismo que él habla de cada uno de nosotros. Todos somos deudores, ahora siendo cristianos. Ahora, lo primero que dice de quién no somos deudores o bajo quién no estamos obligados. Primero es con la carne. No somos deudores de la carne, dice Pablo. Ya no estamos obligados a vivir bajo la jurisdicción de la carne, esa vieja naturaleza caída, pecaminosa. Esos malos deseos que son naturales en todo ser humano. Que es la única naturaleza que tiene una persona que no tiene a Cristo. Una naturaleza que heredó de Adán. Ahora, esa naturaleza, la carne como la Biblia lo pone, siempre va a fastidiarnos. Siempre va a armar sus berrinches para que hagamos lo que pide. En la mañana di el ejemplo de un niño que conocí alguna vez, un pequeño, que una vez quiso hacerle un berrinche a sus papás en el supermercado y una vez nada más fue suficiente. Se tiró al piso y quería algo y sus papás no reaccionaron a su intento de manipulación. ¿Por qué? Porque si lo hacían, cada vez iba a ser lo mismo. Va a ser un berrinche para que obtener lo que quiere. Todos tenemos conocidos así, pequeños conocidos.
Y creo que la carne es exactamente lo mismo. La carne siempre se va a tirar al piso, va a ser un show para que nosotros le demos lo que la carne pide y quiere. Pero Pablo nos está diciendo que ya no estamos bajo obligación, ya no somos deudores a la carne. La carne va a seguir fastidiando toda la vida. Toda la vida. No es que ahora amo al Señor y amo a Jesús y ya la carne se despidió de mí y ya nunca más me va a visitar. No. Todos los días va a molestar y va a querer que se haga su voluntad. Pero ¿qué tenemos que recordar nosotros? Esto, que no somos deudores, no estamos bajo obligación. Mira lo que Pablo escribió en Tito capítulo 2, verso 11 al 12. Tito 2, 11 al 12 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. ¿Ok? Hasta ahí estamos como de acuerdo. Generalmente pensamos en la gracia de Dios única y exclusivamente en la salvación. Pero Pablo continúa. La misma gracia de Dios dice que enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. O sea, la misma gracia que nos ayuda y que es parte de la salvación, es la misma gracia que nos va a capacitar para decirle no a los deseos, como dice aquí, pecaminosos, a la impiedad, a todas estas cosas. Entonces, esto es muy importante porque generalmente pensamos que cuando estamos en una lucha como que feroz contra nuestra carne, Dios es el único que va a hacer algo. Y que Él nada más va a intervenir y ya yo no voy a cooperar con Él, yo no tengo que hacer nada, todo lo hace Dios. Y a veces esa mentalidad nos ha llevado a vivir una vida constantemente de derrota tras derrota. Porque no hemos entendido algo que la Biblia nos dice, que en esta santificación, en este proceso de luchar en contra de los deseos pecaminosos, tú y yo colaboramos con Dios. Que la gracia de Dios también, como dice aquí Tito, nos enseña que debemos de negar la impiedad, los deseos mundanos y vivir en un mundo sobria, justa y piadosamente. O sea, eso implica que tenemos que colaborar con Dios. Que hay una lucha constante, que ya no somos deudores a esa vieja naturaleza, pero que sí va a haber una lucha y tenemos que resistirnos. Que la misma gracia que nos trajo a la salvación es la misma gracia de Dios que te va a ayudar. Y me va a ayudar a mí a resistir ferozmente los ataques de la carne y sus berrinches. Tenemos que resistir, tenemos que no complacer a los deseos de nuestra carne. Entonces, no somos deudores, ya no estamos bajo esa obligación. Pero ¿con quién sí somos deudores? Creo que somos deudores primero con Cristo y también con su Espíritu. Ahora, cuando hablo de deudores, no estoy diciendo que somos deudores para salvación. O sea, como que la salvación es algo que tenemos que pagar. No, la salvación es un regalo. Es un regalo que lo hacemos nuestro únicamente mediante la fe. Pero una vez que somos salvos y que hemos recibido tal regalo, creo que sí somos deudores con Cristo. Porque nos ha dado y nos ha regalado una gran salvación. Entonces, esta deuda, esta obligación no es para salvación, es debido a la salvación que ya tenemos. Es un regalo con Cristo. Entonces pensemos en esto. ¿Qué necesidad tenía Jesús de morir por personas como tú y yo? Ninguna. ¿Qué necesidad tenía Dios en la persona de Cristo de venir y caminar entre nosotros, de revestirse de humanidad y dar su vida por personas como tú y yo? Ninguna obligación. Ahora, cuando nosotros vemos eso y comprendemos lo que Cristo significó, que Él temporalmente, como dice la Biblia, se despojó de toda su gloria y se introdujo a nuestra realidad caída y dolorosa y experimentó todo lo que le tocó experimentar y una muerte brutal, ¿a poco eso no genera en nosotros, al apreciar el tamaño del regalo que Él nos dio, un sentido de deuda?
No para obtener algo, sino porque ya Él nos lo dio, pero el apreciar de que debido a lo que Él hizo por nosotros, ahora nosotros debemos de corresponderle de cierta manera. No para obtener algo, sino porque Él ya nos dio eso que era inalcanzable para nosotros. Pedro, el discípulo Pedro, escribió esto en 1 de Pedro capítulo 4. Dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, dice, ármense también ustedes con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Entonces Pedro está diciendo, Cristo murió por nosotros. Y ya la vida que perdimos antes de Cristo ya fue suficiente lo que le diste a eso. Ya olvídate de eso y cambia tu vida. Vive de una manera diferente, es lo que Pedro está diciendo. Entonces la pregunta es, si Cristo murió por personas como tú y yo, ¿podríamos seguir viviendo de la misma manera como vivíamos antes? Habiendo hecho Él todo lo que Él hizo, tomando la iniciativa, poniendo un pie en nuestra realidad, ¿podríamos tú y yo seguir viviendo como vivíamos antes? ¿Podríamos tú y yo seguir pensando como pensábamos antes? Estamos en deuda con Él. De la misma manera estamos en deuda y somos deudores al Espíritu de Dios. ¿Por qué pensamos que es algo tan normal y tan natural que el Espíritu de Dios tenga que vivir dentro de una persona? Si la Biblia nos dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, ¿por qué tendría Dios que vivir dentro de nosotros? Pero lo ha decidido hacer, lo quiere. Y su voluntad es tener comunión y se hace, dice que los cielos no pueden contener la gloria de Dios, pero de alguna manera Dios viene y se hace y está dentro de nosotros. ¿Qué obligación tenía el Espíritu de Dios de hacer eso? Ninguna. Pero lo hace porque quiere tener comunión con nosotros. Entonces, si el Espíritu Santo viene a vivir dentro de personas como tú y yo, ¿cómo podríamos seguir viviendo igual? Somos deudores. Eso es lo que Pablo está diciendo. Tenemos que entender eso. Ya no a la carne para hacer su voluntad, pero ahora sí al Espíritu de Dios para andar en su voluntad, para obedecer al Espíritu de Dios. Otra vez, 1 Corintios 6, 19. ¿O no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu que está en ustedes, el cual tienen de Dios? Y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. La manera y lo que pasa cuando el Espíritu de Dios viene a vivir dentro de nosotros, otra vez es perdemos todo derecho sobre nuestra vida, renunciamos a todo derecho. Él adquiere los derechos de nuestra vida. Y no le tengas temor a Dios, sus planes son buenos, son perfectos, son agradables. Y nos lleva a vivir una vida placentera. La vida en la carne lleva a la muerte. Pero la vida llena del Espíritu lleva al gozo, al deleite, al propósito. Entonces somos deudores. Estamos en deuda en ese sentido. Estamos bajo una obligación de vivir de manera diferente porque ya Cristo vive en nosotros y porque ya su Espíritu vive en nosotros. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Estás consciente de que el Espíritu de Dios está en tu cuerpo, literalmente? La próxima semana vamos a hablar de qué más hace el Espíritu. Él nos guía. Pero el simple hecho de que Él habite dentro de nosotros, ¿qué consecuencias o qué efectos debiese de tener eso en las cosas que vemos, en las cosas que oímos, en las cosas que leemos, los lugares donde vamos? Otra vez, si seguimos teniendo esta mentalidad supersticiosa que teníamos antes, de pensar de que Dios está en un lugar físico. Claro, vamos a la iglesia y nos portamos bien en la iglesia, nos vemos decentes en la iglesia. Pero cuando estamos afuera manejando el auto no somos tan decentes a veces. Pero Dios está ahí, conmigo al volante. Porque yo soy el lugar donde Él habita. Entonces mis reacciones le incomodan o lo glorifican. ¿Te das cuenta de cómo debemos de cambiar nuestra manera de pensar, viviendo de acuerdo a la verdad? Entonces somos deudores. Y lo último,
No solamente que somos habitados por el Espíritu Santo, no solamente somos deudores, sino que también somos proactivos. ¿A qué me refiero con eso? Que en este asunto de la santificación, de ser transformados, no tenemos un lugar pasivo en esto, sino que ocupamos un lugar activo. Nos debemos de involucrar activamente en esto. Entonces, el pecado nunca va a ser amigable con nosotros. De hecho, ¿qué es lo que el pecado necesita? Fíjate el verso 13. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Esa terminología de hacer morir la carne me habla de que esto no es un juego, que no es algo como que una poca cosa. ¿Por qué? Porque el pecado nunca es amigable, nunca es misericordioso, nunca es buena onda. Siempre va a buscar una cosa en tu vida y para tu vida, que es tu destrucción, mi destrucción. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Que a lo mejor no muerte física inicialmente, pero muerte espiritual, separación de Dios. Y un día una muerte eterna, condenación eterna. Entonces el pecado se ve atractivo porque debe tener un gancho, evidentemente. Pero el fin del pecado y de todo pecado es muerte, dice la Biblia. Entonces no tiene nada amigable, nada misericordioso, nada de buena onda. Entonces, ¿cuál debiese ser nuestra actitud hacia el pecado? Hacia la carne, necesitamos ser proactivos. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Pablo nos dice lo que debemos de hacer, verso 13. Debemos de hacer morir las obras de la carne. Hacer morir. Eso me habla de que eso es algo continuo. De hecho, el verbo es haciendo morir. Y lo que eso significa es que esta es una acción presente continua. Presente continua. Esa es la idea. Entonces, Pablo es como si estuviese diciendo, ustedes están haciendo morir constantemente la carne. Eso es lo que debemos de hacer. Esto quiere decir que esto es algo que como cristianos estamos haciendo todos los días. Todos los santos días. Estamos diciéndole y debemos de seguir diciéndole no al pecado. Nunca se va a terminar a este lado de la eternidad. Hay días buenos, hay otros días no tan buenos. Pero este asunto de estáis haciendo morir es algo constante en la vida de todo cristiano. Y ese vocabulario, hacer morir, no es entretener, no es administrar, no, es hacer morir. La palabra tiene que ver con un acto de ejecución, como ejecutar a alguien. Esa es la palabra que usa Pablo, el verbo. Entonces, todos los días debemos de ejecutar las obras de la carne. Ejecutarlas. No podemos ser indulgentes, no podemos ser descuidados, no podemos ser ingenuos. Debemos de tomar la iniciativa y ejecutar todos los días las obras de la carne. Tú y yo. Eso no lo va a hacer Dios. Lo tienes que hacer tú y yo. Tenemos que tomar la iniciativa. Mira ciertos textos que nos ayudan a entender esto. Gálatas 5:24. Gálatas 5:24. Dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y eso, si lo complementamos con lo de hoy, todos los días tenemos que vivir una vida crucificando los deseos de nuestra carne. Romanos 13:14. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. ¿Quién hace eso? Tú y yo. No podemos seguir alimentando nuestra carne. Ok, tienes problemas con X cosa, con X pecado en tu vida. No puedes seguir alimentando eso, porque si lo sigues alimentando nunca vas a tener la victoria sobre eso. ¿Te das cuenta de quién es la responsabilidad aquí? ¿De Dios o de nosotros? De nosotros. En este punto de proveer, ¿quién va a ganar? El que más alimentas. Si alimentamos solo nuestra carne siempre es la que va a ganar. Es una operación matemática muy sencilla. El que tiene más alimento es siempre el que gana. Entonces, ¿cómo estás alimentando tu espíritu?
Nuestra carne es alimentada todos los días, créeme que casi en automático, por el mundo y el sistema en el que vivimos, por la filosofía de este mundo, por todas las ideas. Pero para alimentar nuestro espíritu va a tomar bastante trabajo, familia. Es luchar en contra de un sistema, es luchar en contra de la corriente, es ser contracultural, es ser intencional en alimentar tu espíritu. Y eso implica, familia, necesitas agarrar tu Biblia todos los días. Porque todos los días necesitas luchar en contra de tu carne. O sea, no es como que el domingo dice la carne, te espero el domingo. No, el domingo voy a la iglesia entonces. No. La carne está aquí esperándote a la salida de la puerta. ¿Qué vas a hacer? Si solo te contentas con un día a la semana, entonces a lo mejor no es de sorprenderse nuestras derrotas constantes. Todos los días estáis haciendo morir. ¿Cómo vamos a hacer morir? Necesitamos fortalecernos espiritualmente. No debemos de proveer para los deseos de la carne. Debemos de vestirnos del Señor. 1 Corintios 9:27. ¿Cuál es la actitud de Pablo hacia su propia carne? Dice, golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. La actitud de Pablo era, no, yo voy a maltratar mi carne. No voy a darle el gusto ni un milímetro. Porque nada más le doy la mano y me agarra el codo. Eso es lo que hace la carne. Entonces, necesitamos que Dios nos ayude a poder hacer y participar de disciplinas espirituales que nos ayuden a mantener a nuestra carne a raya. Por ejemplo, pensaba en el ayuno. El ayuno es una disciplina espiritual que nos ayuda a, una de las cosas que hace es mantener nuestra carne a raya, en privarlo temporalmente de alimento, nuestros apetitos. Si no somos capaces de privar a nuestro cuerpo tantito de alimento, ¿qué tipo de victoria estamos teniendo? Ahora, si tú eres un diabético y tienes cierta capacidad o asunto médico, eso no es válido para ti, pero eso es la excepción. Entonces, hay ciertas cosas que debemos, como dice Pablo, golpear nuestro cuerpo y hacerlo esclavo. Mi carne no debe demandar sobre mí, yo mando sobre mi carne con la ayuda de su espíritu. Entonces, ahí está. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Creo que todos nosotros, cada uno de nosotros, los que somos cristianos que estamos acá, debemos de identificar cuáles son esos pecados que me son más atractivos o a los que soy más vulnerables y tomar decisiones contundentes y decisivas contra ellos. O sea, este asunto no es un juego, es una ejecución diaria, dice Pablo. Entonces debo de ver, a ver, por dónde está entrando, dónde es siempre el común denominador en todos mis tropezones, que son generalmente los mismos. Entonces, cuando identifico que siempre cuando hago esto me lleno de ira y es un caos mi vida. Bueno, ¿cómo llego a ese punto? ¿Cuál es el común denominador? ¿Por dónde está entrando eso? Que yo reacciono así. Si tú eres una persona que antes de ser cristiano tuviste problemas con el alcohol, estabas esclavo del alcohol. Bueno, ¿qué decisiones activamente vas a tener que tomar para no ponerte en una situación en la cual tú sabes que si estás ahí vas a tropezar? No podemos ser ingenuos, no podemos ser pasivos, tenemos que ser activos y dar golpes para matar eso, para matar esos deseos. A lo mejor son ciertas amistades, cierto grupo de personas con los que te relacionas. Estar en ese ambiente es el que te hace tropezar. Bueno, tienes que tomar una decisión radical respecto a eso. Mira lo que dijo Jesús. Mateo 5:29. ¿A poco esto no es radical?
Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea arrojado al infierno. Aquí me parece que la decisión es bastante radical en las decisiones que tenemos que tomar. Entonces, si tienes problemas con alcohol, con drogas, con sexo, con cualquier cosa, con orgullo, con amor al dinero, no puedo yo seguir siendo pasivo respecto a esas cosas. Necesito tener una estrategia de identificar primeramente cuáles son los lugares donde generalmente tropiezo y plantarme ahí en contra de eso. Huir de personas, de situaciones que yo sé y que tú sabes que si te involucran nada más tantito, ya sabes para dónde vas. Hace un par de años oí esta historia sobre esta guerra, este conflicto bélico que hubo entre el Reino Unido y Argentina por las Islas las Malvinas. Y una de las cosas que oí de esta persona que sabía sobre esta guerra es que Argentina, para evitar que aviones ingleses aterrizaran en su territorio, los argentinos dinamitaron sus pistas de aterrizaje para que los aviones ingleses no pudiesen aterrizar en territorio propio. Y creo que eso es lo que a veces tenemos que hacer. Tenemos que dinamitar todas esas áreas en nuestra vida donde el enemigo puede aterrizar fácilmente. Eso es lo que tenemos que hacer. No podemos seguir siendo ingenuos pensando de que este pecado o esta área de mi vida yo lo puedo administrar o lo puedo dosificar. Si yo pienso así es peligroso y estoy en serios problemas. Lo que la Biblia nos dice es que tenemos que hacer morir eso. Tenemos que ejecutarlo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo es posible esto? Por medio de su Espíritu. Es el poder de su Espíritu, es el poder y accionar del Espíritu Santo, tomando nosotros la iniciativa. Pero es mediante el poder y la capacidad de su Espíritu. No es algo que solo va a hacer el Espíritu de Dios sin tu colaboración, sin mi colaboración. Tengo que yo tomar la iniciativa, identificar esas áreas en mi vida y cortar cabeza ahí, cortar ese pecado, cortar eso con la ayuda de su Espíritu. Esa es la manera en que vamos a poder vivir una vida cristiana victoriosa. Porque se puede. Se puede. Entonces, dices, híjole, esto es algo que tengo que hacer todos los días. Todos los días. Acuérdense, familia, esto todavía no es el cielo. Todavía no llegó el tiempo para descansar. La Biblia pone muchas imágenes que una de las cosas que es la vida cristiana es una batalla. Hay soldados, hay una batalla ocurriendo. Tenemos una batalla con el mundo, tenemos una batalla en contra de Satanás y tenemos una batalla contra nuestra carne. Hay 3 enemigos: mundo, Satanás y yo. Entonces, la única opción de esperanza, de triunfo que tenemos es si tomamos la iniciativa y nos agarramos de lo único que nos puede dar la victoria, que es el Espíritu de Dios. Entonces, pidámosles ayuda al Señor. Algo que no tenemos que confundirnos es, Dios no va a obedecer por ti y por mí. Él no lo va a hacer. Pero Él te puede ayudar a hacerlo. Pero tú vas a tener que colaborar. Me gusta lo que Pablo dice, que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Entonces, a lo mejor pidámosles eso. Que de verdad Él ponga eso en nuestra vida. Y como yo sé que Él lo va a hacer porque Él quiere las cosas buenas para nosotros, ahora nosotros podamos vivir esta vida como honra y glorifica a Dios.